Sean todos y todas a este tremendo banquete que tenemos en esta noche de hoy. Gracias por venir por hacer Recording in progress. Gracias por hacer presencia en esta nuestra última cita a nivel virtual con lo que es la agenda que teníamos programada desde el 16 de octubre, o más bien 19 de octubre, dándole vida a lo que es la primera jornada internacional de prevención de accidentes cerebrovasculares aquí en República Dominicana. ¿Me están escuchando? Alto y claro, fuerte y claro. Ok, perfecto. Gracias, Soraya. Sí. Verte, Luz. Perfecto, hola Belkis. Mi nombre es Luz Aida Cruz, para quienes no me conocen. Hay algunos ahí en la sala que sí, que definitivamente me han visto, hay otros que quizás sea la primera vez que me vean. Yo también soy partícipe de lo que es la Fundación de Accidentes Cerebrovascular aquí en República Dominicana. Pues entonces, como les decía, sean todos bienvenidos a este banquete. Ustedes saben que hemos tenido en las últimas semanas participación, presencia de personas. ¿Belkis? No. Recuerden mantener sus micrófonos cerrados, por favor, para evitar lo más que se pueda la distracción. Gracias. Entonces, como les decía, ya este sería nuestra tercera y última cita a nivel virtual de lo que es la agenda de nuestra primera jornada internacional de prevención de accidentes cerebrovasculares aquí en República Dominicana. Y en esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Luis Eduardo Suazo, neurocirujano endovascular. Sea usted bienvenido, doctor Suazo, a nuestra sala, y gracias por la oportunidad que nos da de conocer un poco más de lo que tiene que ver con el accidente cerebrovascular y de qué manera podemos prevenir. A seguidas les dejo con nuestro presidente, el señor Félix Vinicio Lora. Adelante, Félix Vinicio. Buenas tardes, buenas noches. Ya es de noche. Gracias a Luz Aida y gracias a Dios sobre todas las cosas por permitirnos estar aquí en vivo y directo. Y gracias a ustedes por participar en esta disertación tan interesante con el doctor, el neurocirujano endovascular, Luis Eduardo Suazo. Gracias a él, porque si no es por él, esa primera jornada internacional de prevención de accidentes cerebrovascular no hubiese sido posible. No hubiese sido posible conforme a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Mundial del Ataque Cerebral, que se conmemora el 29 de octubre, mañana, viernes, el Día Mundial del Ataque Cerebral. El Día Mundial del Ataque Cerebral. Y conforme a eso, este país está conmemorando la primera jornada internacional de prevención de accidentes cerebrovasculares. Dijo el país, pero y cuidado, porque me mandaron un correo de la Organización Mundial de la Salud felicitándonos por esa jornada internacional y creo que del Caribe, del Caribe. Ya saben ustedes que también el noveno aniversario se conmemora o se celebra este mes. Entonces, mañana
tenemos una actividad en el Parque Iberoamericano a las 10 de la mañana, en el Parque Iberoamericano. Y vamos a lanzar el círculo de personas con discapacidad por ACV. El círculo de personas con discapacidad por ACV. Ya saben ustedes que es la segunda causa de muerte en el país y en la República Dominicana, pero también es la primera causa de discapacidad a nivel global y aquí en la República Dominicana. El 30% de las personas, 15 millones de personas, dice la OMC, sufren un accidente cada año. Y el 30% quedan discapacitados quizá para siempre. Entonces, el 30%, conforme a eso, hay que visualizar la discapacidad por accidente cerebrovascular. Y entonces mañana todos debemos concurrir al Parque Iberoamericano porque nos va a dar la charla también de la inclusión. Hablemos de inclusión con la especialista María Valle del Departamento de Inclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Entonces lo dejamos con un video promocional con la finalidad de que ustedes vayan, no importa si son sobrevivientes, no importa si son familiares, no importa si son voluntarios, colaboradores, amigos de Fundase, no importa. Lo importante es que ustedes vayan mañana a las 10 de la mañana en el Parque Iberoamericano. Visualizamos a las personas con discapacidades por ACV. El 29 de octubre es el Día Mundial del Ataque Cerebral. Nos reunimos a las 10 de la mañana en el Parque Iberoamericano. Si tú has sufrido un ACV, un familiar o amigo, ven y acompáñanos a celebrar la vida. El 29 de octubre, Día Mundial del Ataque Cerebral, 10 de la mañana. Charla, hablemos de inclusión con María Valle, encargada del Departamento de Inclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Invita a Fundase y el Club ACV. Ok. Bueno, señores, todos los caminos conducen al Parque Iberoamericano. Como decía el líder hace un ratito, es a las 10 de la mañana, pero si ustedes pueden aparecer allá a las 8 de la mañana, bienvenido sea. Hay mucho trabajo que hacer por allá. Ok, bueno, vamos a conocer un poquito del doctor antes de que él nos ayude a comprender un poco más sobre los accidentes cerebrovasculares y también nos hable un poco sobre cómo se ha manejado la pandemia del COVID relacionado al ataque cerebral. ¿Qué les parece? El doctor Suazo, el neurocirujano Luis Eduardo Suazo de la Cruz, es médico neurocirujano endovascular y encargado de la unidad de angiografía cerebral y neurocirugía de sedima. El doctor Suazo se graduó de médico en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. En ese mismo país también hizo su residencia de neurocirugía en el Hospital Pirovano de Buenos Aires, donde se desempeñó como jefe de residentes de neurocirugía. También realizó una maestría en neurocirugía endovascular en el Centro Endovascular de Buenos Aires. Ha recibido el premio al mejor póster en neurociencias durante el Congreso Anual de Neurociencias, en el 2001 en Buenos Aires. También
recibió el premio Junior Doctor Raúl Carrea en diciembre del 2001. Además, le otorgaron el premio Joven Talento Nacional del programa de INTEC con los estudiantes sobresalientes. Es miembro de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, del Grupo Suramericano de Neuroradiología Intervencionista y Terapéutica, de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Neuroradiología, SILAN, y de la Federación Mundial de Neuroradiología Intervencionista, entre otros. Bueno, esto es un resumen de todo cuanto es el doctor Luis Suazo. Yo quisiera como mantenerlo un poquito más simple porque todas esas palabras ahí. Sabemos que el doctor Luis Suazo toda esa información la pone en una batidora y es todo cuanto nos entrega desde su consulta. Vamos sin más preámbulo a darle paso al doctor Luis Suazo para que nos dé más información con relación a lo que es el tema que corresponde en el día de hoy, que es sobre las lecciones aprendidas en pandemia COVID-2019 en el manejo del ACV. Adelante, doctor Luis Suazo, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la noche de hoy. Sí, buenas. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, perfecto. Buenas tardes, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la cortesía y el honor de permitirme estar en sus hogares y de compartir este ratito con ustedes. Para mí eso es extraordinariamente importante. Sin más preámbulos, me habilitaron la función de compartir pantalla. ¿Se ve mi pantalla ahí? Sí, correcto, se ve. Sí, se ve, doctor. Se ve las diapositivas, no mi cara. Sí, es correcto. Se ve, porque ok, perfecto. Pues entonces, sin más preámbulos, bueno, primeramente felicitarlos porque obviamente haber conseguido organizar una jornada internacional habla del extraordinario esfuerzo que se ha hecho durante estos 9 años. Hablando con colegas y amigos, médicos, miembros de laboratorios internacionales de farmacéuticas, no conocemos en el área del Caribe una unidad, un equipo como el que existe en Fundase. Creo que somos la única fundación que se dedica durante más de 9 años diariamente a prevenir, atacar, llevar rehabilitación, llevar educación a los pacientes familiares, a la población dominicana sobre el manejo del accidente cerebrovascular, su prevención y su rehabilitación. Por eso, digamos, esta iniciativa de ya sacar un poquitito del marco nacional a Fundase y transportarlo a la etapa internacional. Esperemos que este sea el primer paso de muchos adelante, de que podamos potenciar este esfuerzo de Fundase, llevar esta experiencia a otros países, que es verdaderamente maravillosa. Bueno, vamos a hablar un poquitito sobre, obviamente, lo que ha sido después de febrero del año pasado, cuando formalmente se detectó el primer caso de COVID-19 en la República Dominicana, lo que hemos venido aprendiendo y cómo hemos ido manejando el accidente cerebrovascular. Como sabemos, el virus SARS-CoV-19 fue un amigo que nos llegó, que provocaba una serie de síntomas respiratorios, pero que obviamente en el transcurso del tiempo comenzamos a ver que no solamente producía tos, fiebre y algún malestar en general, sino que también se provocaba una serie de afectaciones sistémicas, que el virus podía atacar directamente al sistema nervioso central, que provocaba una serie de trastornos en la inmunidad y que podía igualmente afectar
la coagulación y por lo tanto se iba a dar cuenta, nos íbamos a dar cuenta que va a provocar una serie de cuadros de accidentes cerebrovasculares. Ustedes saben que el origen del virus se le vincula a este murciélago, a un mamífero y a un determinado mercado en el estado de Wuhan, allá en China. Este fue el amigo que nos visitó, que se ha vuelto parte de nuestra vida, el virus SARS-CoV-19, con sus diferentes infraestructuras. Esta fue la primera fotografía microscópica que se le colocó al virus, y por esa serie de proteínas alrededor que parecen formar una corona, se le ubicó en el grupo de los coronavirus. Por eso es que se llama por estas espinas. Obviamente, este es un virus, como ya sabemos, que es un virus ARN, el cual penetra en la célula, no entra en el núcleo de la célula, sino que altera una serie de proteínas que se llaman ribosomas, y obviamente pone toda la maquinaria del virus, de la célula, para poder replicar el virus. Esto es importante entenderlo porque de los errores que ocurren durante este proceso es que van surgiendo, como se hace a muy alta intensidad de replicación muy rápido, entonces que van apareciendo las diferentes variantes que hoy hemos visto, la alfa, la beta, la delta y la épsilon, precisamente por una afectación, una alteración durante este proceso. Hay que recordar que este es un virus, aunque parezca extraordinario, es moderadamente contagioso, que virus como los del sarampión son 3 veces más contagiosos que el virus del coronavirus, y del cual buena parte de la población continúa siendo asintomática o con síntomas leves, por lo cual ha permitido una rápida propagación del virus. Obviamente, este es un virus ya de diseminación mundial, por eso hoy se habla de pandemia, porque la cantidad de casos a nivel mundial ha superado las expectativas por lo previsto que teníamos con él. Y hemos ido aprendiendo todos durante este proceso debido al hecho de que en nuestra generación, en nuestra población, nadie había sufrido de una pandemia. Nos estamos estrenando en el manejo y en la distribución y el enfoque por primera vez nuestras generaciones de lo que es una verdadera pandemia a nivel mundial. Obviamente, recordar todas las medidas de prevención y hacer extremado hincapié en la importancia hoy en día de la vacunación. Para poder sortear esto, es necesario que todos nos vacunemos y todos nos cuidemos. Como hemos hablado, ya hemos conocido los cuadros respiratorios. Sin embargo, durante el transcurso de la pandemia aprendimos que el virus también producía síntomas neurológicos. En un primer lugar, lo primero que se reportó fue la pérdida o alteración del olfato y del gusto, pero también se observaron cuadros de meningitis virales por el virus del coronavirus, es decir, la inflamación del encéfalo, de las meninges, del cerebro y de la médula a consecuencia de la invasión propia del virus, lo que se denomina el síndrome Guillain-Barré, que es un síndrome en el cual se van perdiendo los reflejos, la fuerza muscular, y el paciente puede quedar dependiente durante días o semanas de ventiladores mecánicos, y unos cuadros que aparecieron muy a principio de la pandemia, que fue lo que se denominó encefalopatía necrotizante hemorrágica, que eran cuadros de hemorragia, producidos por la destrucción de pequeños vasos, arterias y venas propiamente por el virus. El virus lo que provoca es esto, un proceso inflamatorio en las paredes de las arterias, las venas y los capilares, y esto puede llevar a dos situaciones: o que esas arterias se rompan
y sangren, o que esas arterias se obstruyan, se coagulen y se trombosen, dando obviamente origen a los dos tipos de accidentes cerebrovasculares que conocemos: el accidente cerebrovascular isquémico y el accidente cerebrovascular hemorrágico. Obviamente, como sabemos, se producen por todo esto lleva a una pérdida en el aporte de oxígeno, de glucosa a una parte del cerebro, y obviamente esa parte del cerebro va a morir o se va a afectar fuertemente y va a perder sus funciones para los que está determinada y desarrollada si no se actúa de manera rápida. Como había hablado el profesor Félix Vinicio Lora, obviamente es la segunda, tercera o cuarta causa de muerte a nivel mundial. Sin embargo, como sabemos, los países industrializados, Estados Unidos y Europa, la han llevado a ser la quinta causa de muerte, y eso lo vamos a ver más adelante. Obviamente es la primera causa de invalidez mundial, y como sabemos, el porcentaje o los números en nuestra República Dominicana son de miles de pacientes por año. ¿Qué es lo que sucede? Que obviamente para el 2019 el ACV estadísticamente presentaba una mortalidad de 24.45 cada 100.000 habitantes. Estas son cifras extrapoladas, lo cual nos hablaría de casi aproximadamente unos 2.600 muertos fallecidos en la República Dominicana durante el año 2018. Eso sin contar los 18.000 o 20.000 que sufren nuevos eventos y que van a quedar con algún tipo de secuela o discapacidad. Sabemos ya que en Estados Unidos para el año 2018 cada 4 minutos fallece una persona a causa de un accidente cerebrovascular, y de acuerdo al Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en Estados Unidos es la quinta causa de muerte, luego de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los accidentes de tránsito y las enfermedades respiratorias crónicas. Esto fue el cuadro que sacamos de esa fuente del Centro del Control de Enfermedades, donde, como ven, ya sea tanto en el 2019 como en el 2018, en las enfermedades del corazón, el cáncer, los accidentes, las enfermedades respiratorias y finalmente las enfermedades cerebrovasculares ocurren en el quinto lugar. Fíjense que en Estados Unidos aproximadamente unos 5.3 a un 5.2 de todos los fallecidos son a causa de los accidentes cerebrovasculares. ¿Y qué es lo que ha venido? Creo que el doctor de Mora habló un poco de la semana, hace 2 días, sobre los factores de riesgo. Obviamente, nosotros los latinos, los afroamericanos, tenemos una tendencia mucho más fuerte a sufrir accidentes cerebrovasculares. Pero el tipo de dieta caribeña, los hábitos, el tipo de consumo de alcohol, de grasas saturadas, obviamente nos hace más predispuestos a eso. Y lamentablemente los países latinoamericanos o de segundo o tercer nivel o de mediano o bajos ingresos tienen la carga mayor estadística en lo que significa los accidentes cerebrovasculares. Recordar que el tiempo de cerebro en estos puntos y que cada hora se pierden unos 12 billones de neuronas, unos 8 trillones de trinaxis, que son las comunicaciones entre las diferentes neuronas, y unos 740 kilómetros de fibras mielinizadas, o sea, las fibras nerviosas que están ya sea en el cerebro o en la médula espinal. Por eso siempre recordamos que es sumamente importante tener en claro la sigla BIFAST. Inicialmente era FAST, se añadió el BIFAST para hacerlo un poquitico más inclusivo y alertar sobre algunos síntomas neurológicos diferentes. Alteraciones en el balance o en el equilibrio, dificultad en la vista por ojo, la debilidad o asimetría en la cara, dificultad o pérdida de fuerza en un brazo, alteraciones en el lenguaje, ya sea para hablar
o entender las palabras, es tiempo de urgencia y es tiempo de recurrir rápidamente al 911 para tratar de ir lo más rápidamente posible para que esto no ocurra, que es la muerte de las neuronas. Esto es una microscopía electrónica de cómo se produce la muerte de una neurona en vivo durante un accidente cerebrovascular. Fíjense cómo la neurona se va encogiendo, se va reduciendo y va perdiendo todas sus interconexiones hasta terminar en un punto, un pequeño grumo. Eso es lo que habitualmente denominamos gliosis, si alguno de ustedes ha visto en sus diferentes estudios de tomografía o resonancia. Entonces, hemos querido estadificar un poquitito lo que ha sido el manejo de la pandemia en diferentes etapas. Inicialmente tuvimos una primera etapa que fue extremadamente dificultosa y complicada, en el cual era la etapa del miedo. Los pacientes llegaban muy tarde a los centros de salud y cuando decimos muy tarde, estamos hablando de 2 o 3 días porque se sentían algo y tenían miedo de ir a contagiarse al hospital porque muchos de ellos vivían solos, que ni siquiera los vecinos y los familiares tenían la cotidianidad de saber y muchos fueron hallados en sus casas 2 y 3 días después con graves secuelas neurológicas o inclusive fallecidos, teniendo que obviamente hacer procesos de violencia para el acceso a los domicilios. Obviamente todos estos pacientes estaban fuera de las ventanas de tratamiento, que es ese tiempo mágico que tenemos para tratar de ayudar y rescatar o asistir a un paciente que está sufriendo un accidente cerebrovascular. Vimos obviamente estadísticamente comparados con el 2019, 2018, disminución de los casos de ACV leves que llegaban a los hospitales, pero esto significó a largo plazo un aumento de la cantidad de pacientes que llegaban con secuelas por el hecho de que estos pacientes no eran tratados adecuadamente y el cuadro se iba instalando y obviamente tenía peor pronóstico. Obviamente vimos un retraso y un abandono de la mayoría de los programas de rehabilitación, tanto física como neurocognitiva, y un muy mal seguimiento en los controles médicos. A raíz de esta situación que fue a nivel mundial, junto con Fundace, lanzamos el programa El ACV no se quede en casa, queriendo alertar que si bien estábamos en pandemia, cuando se desarrollaban estos puntos críticos y estos signos que hemos hablado, el paciente debía de acudir lo más rápido posible al centro de salud correspondiente, porque el cerebro lamentablemente no sabe de COVID, no sabe de pandemia, no sabe de crisis sanitaria, no sabe de reforma fiscal. El cerebro sufre su enfermedad y hay que tratarlo, ayudarlo de la manera más enérgica posible. Todos estos efectos obviamente tuvieron un fenómeno positivo y nos permitieron pasar a la segunda etapa, que fue la etapa que nos llevó desde julio, agosto, obviamente que comenzaron a aumentar las atenciones de los pacientes, pero también teníamos todavía un flujo de trabajo extremadamente complicado, debido a que había menor personal en la cantidad de centros de salud. Teníamos serias limitaciones en la restricción de la circulación con el toque de queda y dificultades en la movilidad del personal. Igualmente, hubo una gran disminución de las camas no COVID de nuestros pacientes, lo cual limitó en muchos casos el acceso de los pacientes a las unidades adecuadas, y aparecieron luego casos de COVID, de ACV relacionados con COVID. Esto fue extremadamente importante e interesante porque llegamos a ver que los pacientes que sufrían ACV
en nuestro país eran pacientes que curiosamente ya habían superado el COVID. 2, 3, 4, una semana, 5 días, una semana después de haber superado el COVID, estando en su casa, desarrollaban en un principio cuadros de accidentes cerebrovasculares extremadamente complicados. ¿Y qué fue lo que vimos en este grupo de pacientes? Que habitualmente los coágulos que se producían, que taponaban esas arterias, eran extremadamente más fuertes, más resistentes a todas las maniobras convencionales que se utilizaban para poder rescatar ese cerebro y esa arteria. Entonces, finalmente, nos encontramos con un verdadero happy hour de problemas. Teníamos en primer lugar la pandemia, el virus SARS-CoV-19, y después nos estaban llegando pacientes extremadamente críticos con accidentes cerebrovasculares extremadamente complicados. Les doy el ejemplo de una dama de 81 años que habiendo superado el virus de SARS-CoV-19 hace 4 o 5 días, nos ingresa el 30 de diciembre del año pasado. O sea, el último día del año, cuando todo el mundo se está preparando para celebrar el fin de año y dar por finalizado el 2020 con todas las dificultades de la pandemia, nos llega esta paciente con un cuadro de una dificultad para mover el lado izquierdo del cuerpo. Se le hace una tomografía de emergencia y se ve esta imagen hiperdensa en la arteria cerebral media del lado derecho, responsable de un importante coágulo. La llevamos rápidamente a la sala de cateterismo y vemos esta estrechez crítica de la arteria carótida, la cual le llevaba flujo, y prácticamente esta es la arteria del otro lado, y prácticamente nada de flujo hacia el cráneo. A esta paciente se le hace un rescate de emergencia, dilatando la arteria de manera satisfactoria, y después se va a ubicar el coágulo que le había provocado el ACV a la señora. En este caso se utiliza un sistema muy convencional, muy moderno, que se utiliza denominado de tromboaspiración, el cual permite extraer mecánicamente el coágulo y permite la liberación y revascularización de la arteria de manera satisfactoria. De esta manera se le puede llevar flujo adecuado a ese cerebro, el cual se encontraba obstruido. Como siempre decimos, uno no puede darse por vencido ni aún vencido, y esta patología que nos enfrenta necesita de almas verdaderamente fuertes y valientes para sobrevivir a todas estas situaciones. Miren el caso de esta señora de 82 años, operada recientemente del corazón. Estos son los alambritos que tiene, lamentablemente la señora, a raíz de la cirugía, mandó un coágulo hacia el cerebro. Ahí se pudo microcateterizar, aspirar el coágulo de manera satisfactoria y permitirle reconstruir, revascularizar esa arteria de manera satisfactoria e importante. Hemos avanzado también que hoy en día también podemos acceder a coágulos más pequeños, como el caso de una famosa persona muy allegada a los medios de comunicación, que nos llegó con un infarto en la carótida del lado izquierdo, donde se observaba un coágulo, que es esta imagen ahí pequeñita, que tapaba esa arteria, que era justo la que se le encargaba de coordinar el lenguaje. Imagínense una persona que se dedica a la locución, que tiene como medio de supervivencia su lenguaje, que en ese momento sea afectada por un cuadro de un ACV. En ese momento, gracias a la tecnología que hoy tenemos, hoy en día se accede con un catéter finito, se realiza el pasaje, la aspiración de ese coágulo, de ese trombo, y se puede de manera satisfactoria revascularizar el trombo. Fíjense la arteria aquí como era antes, fíjense todo este grupo de arterias que eran las encargadas
de llevar sangre al área del lenguaje, cómo se puede abrir y revascularizar de manera satisfactoria. Entonces, estábamos hablando un poquitito acá de... Así ¿Me es. escuchan? Lo escuchamos. Sí, lo escuchamos, doctor. Perfecto, gracias. Entonces estábamos hablando un poquitico de lo que eran los coágulos en T, que son esos coágulos que agarran una arteria y la tapan entre sus dos ramas. Y nosotros siempre los comparamos a esto, que es un camino extremadamente doloroso, como el de los pacientes con ACV, que pueden haber muchas espinas. A veces se pisan en lugares extremadamente seguros, pero también pueden haber, como lo que hemos vivido, puntos extremadamente dolorosos, pero gracias a Dios, con la voluntad de Dios Padre, siempre continuamos en camino hacia adelante y con la vista enfrente. Este es el caso, obviamente, de esta dama que nos llega en el mejor momento de la pandemia con un coágulo el cual obstruía completamente la arteria carótida sin llevarle nada de flujo de sangre a su cerebro. Este es el momento en el cual se hace el procedimiento hoy en día de revascularización, donde se permite extraer mecánicamente el coágulo, aspirando en una primera opción, en un segundo pase y obviamente consiguiendo que todas estas arterias que no estaban antes puedan aparecer de manera satisfactoria. Esto es el antes del cuadro del accidente cerebrovascular. Esto es después, cuando se puede revascularizar todas esas arterias, obviamente que le necesitaban llevar sangre, flujo, oxígeno, glucosa a este cerebro totalmente lastimado. En virtud a todo esto y en forma y en vías de democratizar el cuidado y el manejo de los accidentes cerebrovasculares a nivel mundial, surge esta iniciativa. A mí siempre me gusta concluir con ustedes con una noticia positiva, y es que estamos trabajando en lo que se llama el programa de certificación de los accidentes cerebrovasculares a nivel mundial. Y somos parte importante aquí en Latinoamérica y en el Caribe de lo que es ese programa piloto de accidente de certificación de los centros médicos que manejan el accidente cerebrovascular, de forma tal que se estandarice, que todo el paciente que tenga un ACV pueda recibir las mismas atenciones, no importando el lugar geográfico en el que le pase el evento. Y si está en un lugar alejado, que se hayan creado los mecanismos para que ese paciente se traslade de la manera más rápida y efectiva al centro adecuado para manejar su accidente cerebrovascular. Es una iniciativa obviamente mundial que está avalada por la Organización Mundial contra la Lucha con el Stroke, la Sociedad Vascular de Neuroradiología Intervencionista, la Fundación Angels y la Comisión MT 2020, que significa trombectomía mecánica 2020, que busca eficientizar y mejorar, democratizar el acceso de los cuidados y las atenciones en las primeras horas de los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular. Este es el mapa inicial donde obviamente somos parte importante de lo que va a ser o de lo que está haciendo la acreditación de esos centros de ACV, tanto en lo que es el Caribe hispánico como en el Caribe anglosajón. Dicen que República Dominicana tiene varios centros que tanto en Santo Domingo como en Santiago están trabajando fuertemente para lograr esa acreditación internacional y poder de esta manera estandarizar
manejo del ACV para que nuestros pacientes tengan la misma calidad de atención que se recibe en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en África. Este es parte de lo que nos llamamos el core group o grupo de trabajo, en el cual junto con el doctor Cosme Villamán estamos encabezando un proceso muy bueno, muy bonito, muy extraordinario para, como decimos, democratizar el cuidado y las atenciones de los pacientes con un accidente cerebrovascular. Nos queda por delante un muy bonito amanecer. Todo tiempo futuro trabajamos para que sea mejor, así que mantengamos la fe, la perseverancia, el valor para seguir, para que nos volvamos a reír, para que nos volvamos a bailar juntos, para que volvamos a compartir nuevamente como esa gran familia que es la Fundación de Lucha contra los Accidentes Cerebrovasculares, Fundase. Muchísimas gracias por la atención y gracias por su paciencia por esta noche. Muchísimas gracias a todos. Bueno, doctor, gracias a usted por su disertación, informaciones muy importantes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Han sido informaciones muy importantes. Me imagino que hay mucha inquietud y muchas preguntas para el doctor. Vamos a hacer un poco breves con relación a las preguntas y estén bien atentos a las respuestas para que no quizás repitamos la misma pregunta, ¿de acuerdo? Doctor, yo voy a ser una de las personas que va a preguntar con relación a lo que es el tema del COVID y el ACV. Yo tengo ya varios años siendo paciente de ACV isquémico. ¿Me escucha, doctor? Sí, perfectamente. Ok, perfecto. Sí, y realmente ha sido bastante alarmante y preocupante para los pacientes, las personas que hemos tenido estos episodios, y un poco más allá de ataques cerebrales con relación a lo que es la vacunación, la vacuna que se inocula contra el COVID. Porque hay informaciones de que ya casos de personas que se han vacunado y han presentado, luego de la vacuna, han presentado episodios de cerebrovasculares. Yo soy una que hasta el momento no me he vacunado y de verdad que tengo mucho temor con relación a lo que es esta vacuna, mi condición de salud, mi estado actual de salud con relación a mis episodios cerebrovasculares isquémicos, que en varias ocasiones lo he estado teniendo, y otras condiciones de salud que se añaden al cuadro. Entonces, mi pregunta es, con relación a esto, a este temor que tienen varias personas, o sea, ¿no habrá alguna forma, doctor, de que pacientes como yo, en este caso, pueda disponer de algún documento que indique que no pudiera estarme vacunando porque eso pudiera estar produciéndome o, vamos a decirlo así, se me fue la palabra, es una de las cosas, pudiera estar... Otras consecuencias. O sea, no, la condición mía actual pudiese, se me va la palabra, se me pudiese complicar, esa es la palabra, se me pudiese complicar mi condición actual si me vacuno. Creemos que es todo lo contrario. Somos grandes promotores de lo que es la vacunación. No está demostrado estadísticamente que usted tenga un riesgo mayor de padecer un accidente cerebrovascular
por la vacunación. Con las millones de dosis que se han inoculado en todo el mundo con las diferentes vacunas, no se ha demostrado hoy en día que haya una causa-efecto. Yo a todos mis pacientes les he recomendado vacunarse. Hasta ahora ninguno de mis pacientes me ha reportado, salvo alguna pequeña fiebrecita de horas, el mismo proceso. Entonces, yo soy muy, muy pro vacuna. Mi familia completa, o sea, a mí, yo sufrí el COVID en enero, febrero de este año. Yo me he vacunado y tengo mis 3 dosis, así que humildemente yo lo que recomiendo a toda la población es que se vacune, porque la vacuna es mucho mejor que la enfermedad. Todo aquel que haya padecido la enfermedad del COVID se habrá dado cuenta que vacunarse es mucho, mucho más inocuo. Así es que fomentamos fuertemente la vacunación entre los miembros de Fundas. Muchas gracias, doctor. Bueno, continuemos entonces. Adelante en la sala. Las personas que tengan alguna pregunta, alguna inquietud. La mano levantada. Sí, una pregunta para el doctor. Casi parecida a la que hizo la joven, la pregunta anterior. Bueno, sobre el tema de el miedo que tiene la gente y la vacuna, o sea, no hay, creo que usted lo respondió, como sospecha de parte de ustedes, de los médicos, de que la persona haya sufrido problemas de coagulación de sangre después de la vacuna o como consecuencia o sospecha de eso, porque hay muchas inquietudes sobre eso y sus opiniones son muy fuertes para nosotros. Gracias. Ay, me encantó. Muchísimas gracias por darme pie por eso, por el hecho de que usted está poniendo uno de los puntos más importantes de lo que se ha demostrado que provoca alteración en la coagulación de la sangre y todo lo que hemos visto es el virus. Y obviamente recuérdense que cuando estamos inyectando vacunas o estamos inyectando proteínas del virus o virus que ya han sido modificados, entonces no se ha demostrado que la vacuna de por sí haya provocado algún tipo de alteración en la coagulación, pero lo que sí el virus, por lo que hablamos temprano en la charla, por el proceso inflamatorio que produce en las paredes de las arterias y las venas que van al cerebro, que pueden hacer que se rompe o que se tapan, es lo que provoca el fenómeno de hemorragia o de ACV en el paciente. Entonces, me encantó esa pregunta, recordar que los fenómenos de ACV que hemos visto y que hemos descrito en esta conferencia están relacionados con la enfermedad del virus y no con inoculación de vacunas. Bueno, pues entonces, doctor. Creo que esa sería la próxima campaña de Fundase a vacunarse. Sí, estamos en eso. Doctor, entonces el ACV, o sea, la incidencia de las personas que han sufrido ACV en tiempo de pandemia ha aumentado estrepitosamente porque, bueno, participamos en una campaña de Medtronic Puerto Rico, latinoamericana, donde invitaban a que por síntomas no te quedes en casa. O sea, no te quedes en casa en una época que todos estábamos encerrados. Entonces, la pregunta es,
¿en qué medida ha aumentado, en qué porcentaje ha aumentado en tiempo de pandemia las incidencias de los accidentes cerebrovasculares? Mire, decir 100% que ha aumentado, todavía no están procesadas las estadísticas a nivel mundial de esto. Sí hemos visto, como le dije, en una primera fase de la pandemia, una disminución de los pacientes que iban a los centros de salud que se vio a nivel mundial. Después vimos un aumento de los casos porque la gente primero perdió el miedo y después perdió el miedo de acercarse a los centros de salud o parcialmente, pues yo creo que todavía ese miedo persiste, pero también vimos otro tipo de ACV, como hemos dicho. A mediados de la pandemia se describieron en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, cuadros de individuos entre los 20, 30, 40 años que sufrían hemorragias cerebrales importantes por el proceso inflamatorio que provocaba el virus y destruía arterias. Y también comenzamos a ver, como hemos descrito en la charla, cuadros de embolias, de obstrucción de arterias muy relacionados con el COVID. Pero lo interesante de todo esto es que no pasaba en las 2 semanas que el paciente estaba positivo con la PCR y el antígeno positivo, sino pasaba 4 o 5 días, una semana después que habían pasado esos 15 días. Por lo cual los factores bioquímicos que desencadenaba la infección del virus quedaban en el organismo y provocaban esos ACV. Entonces, probablemente en los próximos años estemos leyendo y estudiando de una nueva subcategoría de ACV, que es la relacionada con el virus SARS-CoV-19. Bueno, gracias, doctor. Eduardo Cabrero. Una pregunta, sí. Tiene una pregunta. Sí, doctor. ¿Cuántos centros en nuestro país cuentan con los avanzados tratamientos que usted ha descrito para los ACV? Perfecto, muchísimas gracias. Ahora mismo en Santo Domingo está Sedimat, en Santiago está la Clínica Unión Médica. Estamos tratando de hacer un poquitico, como le dije, a través de ese programa un poquito más inclusive. Creo que el Hospital Cabral Ibáez se está embarcando en el proceso de trombolisis, que es la adquisición del medicamento para disolver los coágulos en 3 horas, 4 horas y media, y hay un par de centros en Santo Domingo que estamos tratando de animarlos a participar en este programa de certificación a nivel mundial de los centros de ACV. Eso nos va a dar como le estoy diciendo, unos estándares de calidad y unos estándares de atención y que van a beneficiar de manera sumamente importante a la población dominicana. Entonces, es tratar de que el paciente que le dio un ACV en Valverde Mao, que le dio un ACV en el sur profundo, pueda tener acceso a un centro de salud donde se le dé la misma atención, o tratar que se le dé la misma atención que si le pasó en París, que si le pasó en Nueva York, que si le pasó en Boston y que se le pasó en Beijing. Es otro de el gran proyecto que estamos tratando de embarcarnos con vista al 2022 para beneficiar a todo el pueblo dominicano. ¿Alguna pregunta más para el doctor Luis Eduardo Suazo de la Cruz? Buena, Vinicio, tengo una pregunta. Adelante. Buenas noches, doctor. Yo soy una paciente de ACV desde 2003.
Recientemente, cuando salieron la vacuna, me la mandaron a poner mi neurólogo. Yo me puse la Pfizer, dicha por él. Me puse las 2 dosis que me tocaron. En la primera dosis yo no hice ningún efecto, pero en la segunda dosis, después de 2 horas cuando llegué a la casa, no me dio fiebre, pero sí empecé con una coagulación de sangre en mi brazo derecho. Yo me vi muy asustada y me llevaron al médico. Cuando volví a la clínica, lo que hicieron fue ingresarme a intensivo por el cuadro que yo estaba haciendo vía a la segunda vacuna. Yo quiero saber si con ese cuadro que yo hice, a mí me tocaría ponerme la tercera dosis. Bueno, muy interesante. ¿Le dijeron la causa del evento que hizo? ¿Qué fue lo que le describieron específicamente los médicos de que le ocurrió? Sí, yo hice, según ellos me dijeron, yo hice una alergia a la segunda dosis, pero me lo encontré muy extraño. Bueno, eso puede pasar. Y ya ahí sí sería una situación para evaluar en su caso particular, porque puede pasar que la primera dosis el sistema inmune esté relativamente maduro, no conozca esa sustancia y no haya desarrollado los mecanismos de defensa. Entonces, al inyectarse esa segunda dosis, ya el organismo está más despierto, más alerta de ese enemigo o de ese agente extraño que se le está inyectando. Obviamente, si es una reacción alérgica, entonces ahí sí habría que considerar fuertemente no colocar una tercera dosis, porque esa sí es una verdadera contraindicación, la presencia de una alergia a alguno de los componentes de la vacuna. Ok, muchas gracias. Otra pregunta más. Bueno, primero quiero darle las gracias al doctor por el aprendizaje, por la sapiencia, por todos esos conocimientos científicos que nos has vertido en esta noche. Y luego le pregunté al doctor Juan Carlos de Mola, que lo hizo una conferencia antes de ayer, martes 26, desde Panamá, que si había en Panamá una organización, una ONG, una fundación que se encargara de educar, prevenir, atender a los sobrevivientes, y lamentablemente él me dijo que no. Él me dijo que no, que han tratado de hacer, médicos han tratado de hacer una ONG, pero todo resultó infructuoso. Y gracias al doctor, porque me ha lesionado con la idea, con la noticia de que le han llamado o han consultado médicos de algunos países que le han dicho que en la República Dominicana existe una organización sin fines de lucro que se encarga de educar, prevenir y atender a los sobrevivientes. Precisamente, Jennifer Flores de Puerto Rico nos escogió a nosotros porque éramos la única organización, ONG, fundación en todo el Caribe que trata o previene o lucha contra los accidentes
cerebrovasculares. Ojalá que en algunos países, en esos países que no hayan fundaciones para prevenir y educar a los sobrevivientes, a la población, que constituyan esa fundación, porque queremos hacer una organización fuerte, y vigorosa. Y gracias al doctor, porque sin él esta fundación se vería difícil, conforme también, y gracias al equipo, al gran equipo que tenemos de la fundación, de la directiva de la fundación, de la directiva del Club ACB, de los sobrevivientes, de los voluntarios, o sea, tenemos ya, para cerrar esta disertación, tenemos ya un ACB, un Club ACB en Moca también, pero también abrimos una con casi 60 personas sobrevivientes de ACB en San Pedro de Macorís, que lo dirige nuestra querida Raiza Polán. O sea, estos son los avances que hemos dado, los pequeños avances que hemos dado en el club y en la República Dominicana, conforme a la Fundación Dominicana de Accidente Cerebrovascular. Doctor. Bueno, muchas felicidades, don Félix. La verdad que muy meritorio el empuje, el esfuerzo, las ganas, el ejemplo que dan cada uno de ustedes. Inmensamente agradecidos de poder compartir, de aprender, de poder socializar, de poder, cada vez que lo necesitamos, poder coger el teléfono y tener un amigo del otro lado. Así es que muchísimas gracias para todos. Esperemos seguir trabajando el año que viene, y este año ya me estoy animando para programar la próxima jornada internacional de ACB, involucrar a más países. En octubre. Sí, pero comenzar a involucrar a otros más países como Argentina, como Colombia, como España. Ojalá que podamos también involucrar a países angloparlantes o francófonos, para que, si Dios mediante, verdaderamente sea esto un festín para todos, que internacionalicemos verdaderamente, o pandemicemos el esfuerzo de Fundace y de los diferentes sobrevivientes de ACB. Recordamos que hoy, o sea, mañana es viernes, y es un día muy especial porque es viernes, pero Día Internacional del Ataque Cerebral. Día Internacional del Ataque Cerebral, y nos vamos a celebrar todo en el Parque Iberoamericano, a las 10 de la mañana, ay Dios mío, esa afasia, doctor, esa afasia de Broca y de Whitney. Belkis. Sí, recordarle eso mismo, que mañana todos los caminos conducen al Parque Iberoamericano. Que no se quede nadie. Bueno, tengo mi ropa lista. Bueno, entonces, gracias. Antes.
Permítame un aporte de 1 minuto. Ok. Padre Listo. Doctor Suazo, muchísimas gracias. Doctor Suazo, muchísimas gracias y te doy inicio. Por favor, atención con el tema de familiares sufriendo este tipo de situación. Tiene que ver con la parte económica familiar y evidentemente siempre nos estamos quejando de que las autoridades no tienen como verdaderamente las cosas que necesitamos. Doctor Suazo, Felipe Ciorola, y si nos inventamos una cooperativa nacional en la que toda la población pueda participar de esa manera para que haya fondos para para solucionar su problema. Piénsenlo porque esto puede ser maravilloso, ya que el gobierno nos estamos quejando de que no nos resuelve, tocado eso, que ocurre hacer el presupuesto lo van a hacer ellos mismos. Y si hacemos una cooperativa para que invitar a la población con toda la información que tenemos y se comiencen a generar. Bueno, gracias, padre Listo. Y entonces queremos darle las gracias a Franklin Sánchez, nuestro director técnico, que está de cumpleaños hoy, y no ha valido forma de dejar esa responsabilidad que es la conferencia de Fundase. Felicidades, Franklin, y también bye, hasta luego, hasta el próximo año, pero nosotros no queremos. Mañana todos los caminos conducen al Parque Iberoamericano. Muchísimas gracias y hasta luego.